Continuando con el análisis mediante el método de elementos finitos del puente alcantarilla, ahora vamos a determinar todas las cargas laterales que son producidas por el empuje del suelo. Para ello, solo y únicamente necesitamos como dato lo que son el peso específico del asfalto, el peso específico de la capa base, de la capa subbase y de igual forma el peso específico del suelo, como también su ángulo de fricción. Entonces, como primer paso, vamos a determinar todas las cargas verticales sobre la estructura. Primero, para lo que es la losa superior. Entonces, la primera carga con la cual nosotros vamos a realizar el análisis va a ser la carga muerta, donde solo y únicamente a nosotros nos interesa calcular el peso que genera la carpeta estructural, como también el peso propio de la losa superior. Una vez que nosotros determinamos ambas cargas, pasamos a determinar la carga total muerta que está recibiendo la losa superior. Ahora, con la carga viva, lo único que tenemos que determinar es la incidencia de la carga puntual a una determinada profundidad. Por lo tanto, en este caso va a ser la carga puntual dividida en esta determinada área. Entonces, 5,67 dividido entre 2 veces h, que en este caso va a ser 1.5, y eso elevado al cuadrado me va a dar una carga de 2.520 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ya hemos realizado el análisis de las cargas verticales sobre la losa superior. Ahora solo falta de la losa inferior o fundación. Entonces, volvemos a comenzar con la carga muerta. Y aquí lo que a nosotros nos interesa es determinar el peso propio de los muros, el peso propio de la losa inferior, y también vamos a tomar en cuenta lo que es el paquete estructural más el peso propio de la losa superior. Entonces, como ya tenemos determinados estas tres cargas, vamos a decir que la carga muerta total que recibe la losa inferior va a ser de 3.373,33 kilogramos por metro cuadrado. Eso sería con respecto a la carga muerta. Con la carga viva volvemos a aplicar la misma ecuación. En este caso, si se dan cuenta aquí, la altura o la profundidad a la cual nosotros estamos realizando este análisis va a ser la altura de relleno más la altura de la alcantarilla. Entonces, 2 veces h va a ser entonces la ecuación 5,67 entre 2 veces h y todo eso elevado al cuadrado. Por lo tanto, eso me va a dar un valor de 78,47 kilogramos por metro cuadrado. Una vez que nosotros determinamos todas estas cargas, pasamos a calcular las cargas laterales. ¿Cómo vamos a determinar las cargas laterales? Vamos a decir que la presión lateral va a ser igual a la densidad del suelo por una altura equivalente por la tangente al cuadrado de 45 grados menos 0.5 del ángulo de fricción. Entonces, para lo que es la carga muerta, al nivel de la losa superior, vamos a calcular lo que es la altura equivalente, que va a ser igual al peso del paquete estructural dividido entre el peso específico del suelo. Eso me va a dar una altura equivalente de 0.82, lo cual nosotros solo y únicamente sustituimos en esta ecuación y posteriormente ya tenemos la presión lateral al nivel de la losa superior. Ahora, en la losa inferior, la altura equivalente va a ser igual a la altura de la alcantarilla más la altura equivalente que nosotros hemos calculado en la losa superior. Determinamos la altura equivalente al nivel de la losa inferior y posteriormente sustituimos de igual forma en esta ecuación. Entonces, en esta parte ya tenemos definido
ambas presiones para lo que es el nivel de la losa superior y el nivel de la losa inferior, pasamos a determinar las presiones, pero en este caso de la carga viva vehicular. Entonces para ello solo y únicamente necesito las presiones que se generan al nivel de la losa superior y de la losa inferior, fíjense, y eso lo tengo que dividir entre el peso específico del suelo, y eso por consiguiente me va a dar las alturas equivalentes respectivamente para cada carga. Entonces, como ya tenemos ambas alturas equivalentes, lo único que tendríamos que hacer es sustituir en las ecuaciones y nada más. Entonces, por consiguiente, ya tenemos definido las presiones laterales tanto para la carga muerta como para la carga viva. Entonces, la parte final sería mostrar las presiones laterales que se generan sobre los muros. Entonces, la primera presión va a ser la que es generada por la carga viva y la segunda va a ser la cual es generada por la carga muerta. Entonces, la respuesta para esta parte sería una sumatoria de ambas cargas, y todo eso lo representamos en una pequeña gráfica, nada más. Hasta aquí sería lo que es las presiones laterales sobre los muros. Ahora solo y únicamente nos faltaría calcular la reacción en los nodos generado por la presión lateral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que definir en esta parte? Tenemos que definir en qué plano estamos trabajando. Por lo tanto, como nosotros queremos definir cuánto de carga está recibiendo los muros laterales, vamos a decir que estamos trabajando con el plano YZ. Por lo tanto, la dimensión de mi muro con la cual yo voy a realizar este análisis, la longitud respecto al eje Y va a ser de 3.3, que es lo que nosotros ya habíamos calculado anteriormente, y con lo que respecta en el eje Z va a ser ni más ni menos la altura de la alcantarilla. Entonces, aquí solo y únicamente lo que tendríamos que realizar es discretizar los elementos respecto al eje Z, nada más. En este caso, como la altura de mi alcantarilla es de 3.5, yo directamente lo voy a dividir entre 4 elementos, por lo tanto, eso me va a dar un valor de 0,875 metros. Por lo tanto, siempre recuerden que el elemento finito que nosotros vayamos a calcular, las dimensiones siempre tienen que ser menores a 1, nada más. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos todo el muro discretizado, el paso siguiente para determinar la reacción en cada nodo, vamos a aplicar aquí en esta parte lo que es áreas de influencia. Por lo tanto, lo primero que nosotros vamos a realizar va a ser determinar las presiones en las intersecciones de cada elemento. Como pueden ver, fíjense, las presiones que yo necesito saber van a ser en estos puntos. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a determinar estas presiones? Fácil. Primeramente vamos a calcular lo que es un delta Q, que va a ser igual a la presión máxima menos la presión mínima dividida entre el número de elementos que nosotros estamos dividiendo respecto al eje Z. Nada más. En este caso me da un delta Q de 380. Por lo tanto, si yo quiero determinar la carga en este punto, va a ser esta carga más el delta Q que nosotros hemos calculado. Por lo tanto, si sumamos esto con esto, ya vamos a tener el valor de esta carga.
Lo mismo, si nosotros queremos determinar la próxima carga, vamos realizando lo que es el mismo procedimiento. Entonces, eso sería con lo que, con una parte para determinar lo que es las presiones en estas intersecciones. Pero, como nosotros queremos determinar las cargas que está recibiendo cada nodo, lo único que tengo que hacer en este caso es solo y únicamente multiplicar por su área de incidencia. Entonces, en este caso, el área de incidencia va a ser 0,825. Por lo tanto, si yo quiero transformar mis cargas de superficie a cargas lineales, lo único que tengo que hacer es solo multiplicar por su área o por su longitud de incidencia, que en este caso es 0,825. Entonces multiplicamos cada carga por 0,825 y posteriormente ya vamos a tener las presiones lineales, o mejor dicho, las cargas lineales sobre estos nodos. Nada más. Entonces realizamos esa pequeña multiplicación, determinamos las cargas lineales y posteriormente, ahora solo y únicamente nos faltaría determinar lo que son las cargas lineales, pero en los puntos intermedios de cada elemento finito. ¿Cómo determinamos estos valores? Como todos estos valores se encuentran sobre una misma línea o una misma recta, fácilmente podemos aplicar lo que es punto medio, nada más. Entonces, eso sería una forma para determinar estos valores. La segunda forma sería encontrar un delta Q y posteriormente ir sumando en cada tramo. Es casi ni más ni menos el mismo procedimiento que nosotros hemos realizado en esta primera parte. Entonces, una vez que nosotros determinamos lo que son los puntos intermedios, los puntos intermedios para determinar las cargas, el paso final sería solo y únicamente determinar áreas de influencia. En este caso, si nosotros queremos determinar cuánto de carga va a recibir este nodo, solo y únicamente nos tendríamos que enfocar en estas dos cargas, nada más. En el caso que nosotros quisiéramos calcular la reacción total o la carga total que va a recibir este nodo, fíjense, de igual forma, solo me enfoco en estas cargas. ¿Cómo voy a determinar la reacción que recibe cada nodo? Aplicando solo y únicamente áreas del trapecio, nada más. Entonces, si yo me doy cuenta, si yo quiero determinar cuánto de carga va a recibir este nodo, lo único que tengo que hacer es sumar estos 1300 más 1144. Eso lo multiplico por la distancia a la mitad. Fíjense que va a ser 0,438 y eso siempre lo multiplico por 0.5. Recuerden que solo y únicamente estoy sacando el área de un trapecio, nada más. Entonces, este procedimiento lo iríamos repitiendo para cada nodo, fíjense.
Todo esto lo repetimos. Lo único que tienen que tener en cuenta es estas distancias, nada más. Entonces, una vez que ustedes determinen eh, las reacciones en cada nodo, recuerden también que como nosotros hemos partido desde el comienzo con áreas de influencia, recuerden que todos los elementos de los nodos internos, fíjense, siempre van a ser iguales. Sin embargo, los nodos externos siempre van a ser la mitad de los nodos internos. ¿Por qué? Por el simple y único hecho que nosotros o que estos nodos solo y únicamente están recibiendo la mitad del área de influencia. Nada más. Como están recibiendo solo la mitad, por lo tanto, las reacciones que encontremos en cada nodo van a ser la mitad en los nodos externos. Nada más. Y en sí, el ejercicio acabaría cuando encuentren todas las reacciones en los nodos, en todo el muro, todo esté bien acotado. Y si pueden y les da el tiempo, pueden enumerar cada elemento. Nada más. Eso sería con lo que respecta con lo que respecta el cálculo de la reacción en los nodos generado por las cargas laterales. Ahora solo y únicamente nos faltaría realizar el análisis de la carga distribuida del camión HL93. Entonces, como bien sabemos, la carga de superficie mínima de acuerdo a la AASHTO nos dice que siempre va a ser 0.32 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es determinar la carga de superficie real que se genera en nuestra estructura. Recuerden que va a ser la carga Q de 0,952 dividido entre el ancho de vía según las especificaciones de la ABC, que es 3,65. Por lo tanto, va a ser 0,952 dividido entre 3,65. Eso me va a dar una carga de 0,261 toneladas sobre metro cuadrado. Como esta carga es menor a la carga mínima de acuerdo a la AASHTO, yo directamente voy a trabajar adoptando la carga mínima para realizar mis cálculos. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar la incidencia de una carga distribuida a una determinada profundidad? Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que transformar esta carga distribuida sobre superficie a una carga puntual y posteriormente lo dividimos entre el nuevo área de incidencia a una determinada profundidad. Ahora, ¿cómo definimos estas dimensiones de esta nueva área de incidencia? Va a ser tomando en cuenta este criterio. Nada más. Entonces, definimos lo que son las dimensiones de mi nueva losa o de mi nueva área de incidencia. Fíjense, en este caso va a ser 4.5 para lo que es respecto al eje X y 4.8 para lo que es respecto al eje Y. Entonces, una vez que tenemos definido estas dimensiones, la carga de superficie sobre la losa superior va a ser igual a la carga mínima por el área de la losa que nosotros hemos definido al comienzo de los cálculos, y todo eso lo dividimos entre el nuevo área de incidencia a una determinada profundidad. Fíjense, 4.5 y 4.8. Realizamos los respectivos cálculos
y posteriormente ya determinamos la carga total al nivel de la losa superior. Eso sería este mismo procedimiento, lo vamos a repetir para lo que es la losa inferior. Volvemos a determinar el área de la losa que nosotros hemos definido al comienzo de los cálculos y posteriormente tenemos que definir las dimensiones de la nueva área de incidencia a una determinada profundidad. Entonces volvemos a aplicar estas ecuaciones, fíjense, y recuerden que la profundidad de la losa va a ser la sumatoria de la altura del relleno más la altura de la alcantarilla. En este caso va a ser 4.25. Entonces va a ser los 3 metros de mi losa más 4.25 por 2. Eso me va a dar una longitud de 11.5 con lo que es respecto al eje X, y con lo que es respecto al eje Y va a ser una longitud de 11.8. Entonces volvemos a realizar el mismo procedimiento, la carga de 0.32 por el área de la losa y dividimos entre el nuevo área de incidencia. Por lo tanto, aquí me va a dar una carga de 23,34 kilogramos por metro cuadrado. Y hasta aquí sería la parte del análisis con el método de elementos finitos.